Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este segundo módulo. Rodrigo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Perla? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del urbanismo medieval, del urbanismo islámico y pues en general del urbanismo mediterráneo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del urbanismo medieval. Y para hablar de urbanismo medieval, pues la lógica sería decir ¿qué es la Edad Media? ¿Verdad? ¿O qué se ha pretendido que sea la Edad Media? ¿Y por qué nos interesa la Edad Media a nosotros? Dirán, esto me pasa de vez en cuando, que digamos, los alumnos tienden a sentir que la Edad Media es ajena a nuestro mundo. Y cuando digo nuestro mundo, es al mundo mexicano. O sea, Edad Media, los mexicanos y la Edad Media estamos relacionados. Bueno, en este curso estamos hablando de Al-Ándalus, ¿se acuerdan? Y estamos hablando del Islam, y estamos hablando de urbanismo. Entonces, si algo tenemos que tener en cuenta es el desarrollo del urbanismo en la Edad Media, o sea, de urbanismo medieval. Y para hablar de urbanismo medieval, el día de hoy, pues me gustaría especialmente hablarles de ciertas características del urbanismo islámico, del urbanismo mediterráneo, etc, etc, etc. Bueno, pues comencemos, eso es lo más importante. Lo primero es que tendríamos que definir nosotros qué es Edad Media o cuándo se llega a la llamada Edad Media, ¿verdad? Y ustedes pues seguramente recordarán a sus profesores de historia, de la secundaria, de la preparatoria, diciéndoles que la Edad Media inició con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, eso pues es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los historiadores hemos decidido que ahí inicia lo que llamamos la Edad Media. Pero ustedes tienen que saber que Edad Media es un término pues que fue acuñado a partir del siglo de las luces y que verdaderamente lo que quiere decir es un periodo intermedio. Es lógico, se podrán dar cuenta que pues las palabras pues significan eso, la Edad Media. ¿Media en dónde? Entre dos cosas, ¿verdad? El tiempo entre dos cosas. Ahora, ese tiempo entre dos cosas, pues verdaderamente tendríamos que cuestionarnos qué cosas son las que están a los lados de la Edad Media. Bueno, por un lado tenemos a la antigüedad clásica, ¿verdad? Y en el momento que acaba, se supone, la antigüedad clásica, pues iniciaría la Edad Media durante 1000 años y después de eso tendríamos lo que llamamos el Renacimiento. Pero vean qué términos son esos. El renacer ¿de qué? Bueno, pues en el tiempo de la gente que podríamos decir los pensadores del siglo de las luces, lo que querían hacer es decir, el renacer de la cultura. O sea, en pocas palabras, cuando ustedes dicen Edad Media, está hasta cierto punto implícito que ese periodo es el periodo entre el apogeo de la cultura, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la Edad Media en sí sería considerado un momento de, ustedes también estarán relacionados con este término, el oscurantismo. Bueno, pero Dios mío, qué término más, perdónenme, lo digo con toda buena fe, pero es un término espantoso y abominable verdaderamente, este término de oscurantismo, porque quiere decir que en la Edad Media pues vivían los seres humanos en un mundo de oscuridad y de, yo que sé, de no conocimiento, ¿verdad? A diferencia pues del Renacimiento y de la Ilustración y demás. Bueno, tienen que saber también ustedes que los historiadores pues llevamos muchas décadas, ya bastante más de un lustro, tratando de destruir esta visión de la Edad Media y llegar y decir, bueno, es que la Edad Media para empezar no es monolítica, la Edad Media no se dio igual en todos los lugares. Y primero pues tendríamos que considerar dónde hubo Edad Media, ¿verdad? Ustedes pues tienen que pensar que la Edad Media
no está en todo el planeta. O sea, nadie puede llegar y decir la Edad Media en Uganda, o la Edad Media en México, o la Edad Media en Perú, ¿verdad? O en Washington, D.C. O sea, esos serían, pues, anacronismos, absolutamente. La Edad Media solo está en una región del mundo, y esa región va desde China hasta, iba a decir hasta Galicia prácticamente, o sea, desde China hasta el punto más occidental de Europa, ¿verdad? Y pues abarca lo que son desde los países escandinavos en el norte hasta las culturas del desierto del Sáhara o del Sahara en el sur. Entonces, estoy pensando geográficamente, sí, esos son más o menos los límites de la Edad Media, ¿verdad? Ahora, eso en cuanto a geografía. En cuanto a cronologías, pues ustedes tendrían que decidir cuándo inicia la Edad Media. Como es algo que le hemos puesto título por motivos pues pedagógicos e investigativos, pues, y con esto voy a decir algo que mis profesores de historia, de la carrera de historia, me dijeron toda la vida y me hizo mucha gracia, que es: nadie se acostó un día pensando que era antiguo y se despertó sintiéndose medieval, o se acostó siendo medieval y se despertó diciendo me siento moderno. O sea, piensen ustedes que los seres humanos de esos tiempos pues no eran conscientes de lo que nosotros clasificaríamos después. Entonces, como ese tiempo, o sea, en pocas palabras, sí, lo que les estoy diciendo es, hasta cierto punto, el pasado lo vemos desde otra óptica, ¿verdad? Los historiadores hemos construido una narrativa del pasado, y esas narrativas pues se pulen, se modifican, cambian, ¿verdad? Y nos dan identidad hoy en día. Ahora, a mí de lo que más me importa es que ustedes entiendan cuál fue una de las culturas más importantes de la Edad Media. Muchos de ustedes me podrán decir, claro, de lo más importante es precisamente, yo qué sé, los francos. O sea, en la región actual de Francia, Bélgica y Alemania, pues estaban los francos, y esos fueron la cultura más importante de la Edad Media. Otros me podrían decir, hombre, pues en la Edad Media se da la creación del Reino de Castilla, es el Reino de Navarra, etc., Granada en Al-Ándalus, y la configuración de la península ibérica es importantísimo. Sí, claro, pero yo les voy a decir una cosa. La cultura, una de las más importantes, nunca hay que decir la más importante, porque bueno, luego nos mordemos la lengua, ¿verdad? Pero una de las más importantes de la Edad Media, y cuando digo más importantes es por su influencia configuradora del mundo medieval, es sin duda la cultura islámica, ¿verdad? La cultura islámica, pues eso saben ustedes muy bien, que inició aproximadamente a ver, y esto entiéndanmelo muy bien, el año 622 es el año después de Cristo, es el año de la Égira, pero bueno, por supuesto, va configurándose a través desde el momento de la revelación, se va configurando lo que se llamará la religión islámica, y esa religión islámica tendrá también, digamos, será un agente creador de una cultura en sí y per se, una cultura que por un lado toma mucho del mundo preislámico, de ese mundo caravanero de la península arábiga, por otro lado tomará también del mundo judío, del mundo cristiano, ¿verdad? Y por otros lados, en sentido más amplio culturalmente, tenemos que decir que abreva directamente de las aguas del Imperio Bizantino, lo que ahora llamamos Imperio Bizantino, que son los romanos orientales, y por supuesto de los persas sasánidas, ¿verdad? Entonces, es una cultura que se va formando a partir del siglo VII, y que esa cultura sigue viva hoy en día, absolutamente. Ahora, ¿es configuradora del mundo medieval? Pues sí, en gran parte sí, y les voy a decir por qué. Porque en realidad el límite oriental del califato islámico en la Edad Media es el imperio chino, es China, ¿verdad? El oriental. Y cuando el occidental es pues la parte norte de la península ibérica. Solo para que vean el tamaño
del imperio, y ese imperio pues verdaderamente será configurado por la ruta de la seda, algo que también es muy importante, y con esto pues también quiero pues causarles curiosidad por esa ruta de la seda, que será aculturadora, y de eso hablaré otro día. Pero bueno, en realidad ustedes tienen que considerar que eso es el mundo medieval, esa es la importancia de la cultura islámica en ese mundo medieval, y pues lo que queda es hablar un poco de ese urbanismo islámico. A mí generalmente cuando he dado clases, que he dado muchos semestres de urbanismo islámico, ¿verdad? En general a mis alumnos les surge una pregunta que me llama la atención y la entiendo muy bien, y es, ellos me preguntan, bueno, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la característica o las características del urbanismo islámico? Porque estudiamos un semestre entero diferentes ciudades, vemos cómo se fueron configurando, vemos los elementos arquitectónicos, vemos pues eso, desde mezquitas, pasando por baños, pasando por un montón de elementos, vemos cómo se configuran los viarios, las calles, leemos varios artículos sobre el derecho islámico, ¿verdad? Y cómo esto configura la ciudad también en la Edad Media. Y al fin y al cabo, después de todo, ellos me dicen, bueno, pero ¿cuál es la conclusión? O sea, ¿cuál era la característica del mundo islámico, del urbanismo islámico? Ellos se sienten como inconclusos. Y les voy a decir una cosa, esto es muy importante. La tradición ha dicho, y con esto quiero decir, era algo errado, que hoy en día no se toma por bueno, y que aquí quede muy claro, la tradición europea era decir que el urbanismo islámico, especialmente la tradición francesa, era decir que el urbanismo islámico tendía a la anarquía, y eso tenía que ver con una irracionalidad a la hora de crear la ciudad. Es algo incómodo lo que les estoy diciendo, y es normal que se sientan incómodos, pero en la realidad, bueno, lo que se pretendía era decir, bueno, París es la ciudad racional por definición, y esa racionalidad pues es el producto de la estructura mental de sus habitantes, a diferencia del mundo islámico. Saben ustedes muy bien que Francia influyó muchísimo en la actual Argelia, precisamente, y pues en realidad lo que vamos a tener es una Francia que está viendo a ese mundo argelino especialmente, pero también al mundo del Levante Mediterráneo, y digamos formulando este juicio directamente, diciendo, bueno, esto era de los años 40, no se vayan a pensar que es de hoy en día, pero se decía, es irracional la manera en cómo hacen las ciudades, porque están habitadas por seres humanos que son irracionales. Bueno, hoy en día esa teoría está por los suelos, verdaderamente no conozco a nadie que la apoye, y me imagino que alguno que otro despistado pues la apoyará, pero no tiene ningún fundamento. Por el contrario, el urbanismo islámico medieval, especialmente, hinca sus raíces en una cosa que nosotros podríamos definir como la formación orgánica de la ciudad, ¿verdad? Bueno, y es que si yo les pregunto a ustedes cómo era París antes de las reformas del tiempo de Napoleón III, en la década del 60 del siglo XIX, pues tendrían que ustedes que responderme penosamente, ¿no? Si fueran de esos que apoyan la teoría de la racionalidad y el urbanismo, pues tendrían que decirme que era una trama pues medieval, y por lo tanto era tortuosa y compleja, y digamos respondía a las necesidades más pragmáticas de sus habitantes, y a eso voy, ¿verdad? Justamente lo que quiero decirles es que nosotros nos hemos dado cuenta a través de los análisis urbanísticos y del estudio del urbanismo en tiempos pretéritos, que precisamente hay varias formas de construir una ciudad, y una de ellas, si no piensan ustedes en la construcción ex novo, en una planeación previa de la ciudad que se establezca y que sea rígida, como la ciudad renacentista, por definición, por supuesto, pues se van a dar cuenta que hay un proceso en el cual el pueblo, o sea, digamos, el caserío pasa a convertirse en un pueblo, y el pueblo pasa a convertirse en una ciudad, ¿verdad? Ahora,
¿Qué pasa con esas? ¿Qué pasa precisamente con esas ciudades? Bueno, las ciudades que se forman de manera orgánica, pues serán ciudades que tienen, que satisfacen las necesidades de la forma más pragmática posible, las necesidades de sus habitantes. Y aquí introduzco uno de los términos más importantes, el pragmatismo. En pocas palabras, cuando me digan ustedes qué define, por ejemplo, citando a Michael Bonin, que ha hecho trabajos muy importantes en la zona del Magreb, en la zona del norte de África, ha hecho trabajos muy importantes sobre la orientación de la ciudad islámica, pues verdaderamente Bonin lo que nos va a decir es que uno de los elementos más importantes para determinar la orientación de la ciudad islámica será sin duda la pendiente. Y eso me dirán ustedes, muchos de ustedes son urbanistas, muchos otros arquitectos, me dirán, bueno, y otros topógrafos, ¿no? Y me dirán, bueno, pues es lógico porque pues la pendiente pues tiene que determinar ciertos aspectos de la ciudad. Claro, y más aún si la ciudad se crea de forma orgánica, ¿verdad? Con esto quiero además decirles, no solamente en un ejemplo, ¿no? Lo de la pendiente, pero bueno, que la ciudad islámica responde a relaciones humanas, ¿verdad? Relaciones, por supuesto, sociales, y que esas relaciones sociales se plasman en el espacio, en este tipo de ciudades, y las ciudades se van construyendo de la manera más pragmática posible. Hasta cierto punto podrían ustedes pensar, por ejemplo, un barrio que se haya construido de manera improvisada. Bueno, sí, se parece, la manera del viario de la ciudad islámica medieval se parece un poco a los barrios que se construyen de forma improvisada. Y ahí tendríamos que cuestionarnos, ¿qué es lo que los configura? Bueno, pues las relaciones humanas, ¿verdad? Lo orgánico, lo pragmático es lo que hace. Y con esto voy concluyendo. Simplemente les quiero decir, el urbanismo islámico es un ejemplo formidable de urbanismo orgánico, de urbanismo pragmático y de urbanismo medieval en general. Es más, les voy a decir una cosa, me gusta más todavía el término que urbanismo islámico medieval, el término urbanismo mediterráneo, ¿vale? Bueno, con esto los dejo y nos vemos en la próxima.